19:52. horas 55 minutos. Bueno, 7 de la noche, 56 minutos, 7 de la noche, 56 minutos. Buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor le bendiga. Nuevamente retornando a las cabinas de Radio Pura Vida Internacional y también, como no, en las plataformas de Mucho Causa y TV en este momento, en esta noche especial. Nuevamente estamos aquí con esta linda programa para hacer... Bueno, 7:57 minutos, 7:57 minutos. En los instantes ya estaremos empezando con la programa con Voces Alta para Cristo.
Bienvenidos y bienvenidas a todos los amigos y amigas y también a todos los hermanos y hermanas que están ya visualizando en diferentes plataformas de Facebook. Como no, saludar a todos los hermanos que están visualizando en Mushukausei TV y también en Pura Vida Internacional. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Ya estamos nuevamente con ustedes en esta noche. Ya mismo iniciamos con la programa Voces Alta para Jesús. Ya estamos viendo por acá, los hermanos ya están llegando. Cómo no dar gracias a nuestro Papito Dios que nos ha dado esa salud y la vida para estar nuevamente juntos aquí alabando y glorificando a nuestro Dios Todopoderoso, ¿no? Así es, siendo las 8 de la noche, ya iniciaremos con la programación. Y estamos viendo que están alistando a las 8 de la noche. Ya faltando 2 minutos para las 8, ¿no? Saludamos de acá de Nueva York, Estados Unidos, al mundo entero. Como no, saludar a nuestras queridas, lindas familias allá en Ecuador. También saludos allá en España. Muchas bendiciones, que Dios la bendiga. Gracias por estar visualizando en este momento. Bienvenidos y bienvenidas. Apunci Jesus ka kay pachapikas pa Misay diablo taka kay simitanis ka Runa kunaka manatanda sawa Dios pagsimiwangi kau sangganis ka Tupikih kuna Dios pagsimita ka Tupwi kau say pimi Yachana kanji Dios pagsimita ka Tukwi kau say pimi Yachana kanji Pasnis kami Apukis kaciska Unangga pagasi Wana chingapa Arisina Micaña, las 8 de la noche, 1 minuto. 8 de la noche, 1 minuto. Pues o que panicuna, Dios bendice a Chukunan Kaiuras, Kaituta Imaka, Voces Alta para Cristo, Kikin Kunawan. Kunankay, Estados Unidos, Nueva York, Yectamanta, suma programa ta charipacho mancho, suma reflexión, shinaliata, suma cantashka kunata picharisho mancho, shinashpaka, nyazito mi shamun kuna, pai kuna pis nyami alli chiri kun kuna, chay kamanka suma alabanza kunata, oyashpaka tishon. Tukwi kau say pini, yachana kanji. Dios pagsimita ka Tukwi kau say pini Yachana kanchi
kashamugrinmi paypak nubiata pushangapak uya Jesus kashamugrinmi paypak nubiata pushangapak uyuka marashamushpami paypak nubiata pusharinga uyuka marashamushpami paypak nubiata pusharinga paypak kausanama pushashpa katumbu data miruranga paypak kausanama pushashpa katumbu data miruranga yukanchik takatu mandag rey kushikushpa marichaskinga yukanchik takatu mandag rey kushikushpa marichaskinga chamuichik ñuka wawakuna kushikushpa mari kausashu chamuichik ñuka wawakuna kushikushpa mari kausashu Suyakunchi, kaita uyakuk nubiakuna, imashina tak suyakunchi, chaparas pachu suyakunchi, kuya Jesús warishanishpa, chaparas pachu suyakunchi, kuya Jesús warishanishpa. Paipa kausanama pushashpa, katumbu. Shinamikan, a las 8 de la noche, 4 minutos, 8 de la noche, 4 minutos, con Kairato Callarinchi, voces alta para Jesús, Ñucanchi Wauki con Agua Manchu. Bueno, Kairato paso, Cochon, Ñucanchi Wauki, Braulio, Yantalima, Paipis, Ñachay, Pishuyaku. Minutos, 8 de la noche, 5 minutos. Dios bendice a Chucunancaitute, ahora si macaña, cotillata, kikiguna tacuche chingapa. Voces alta para Jesús. Bueno, paso tacuche Wauki Braulio y Antalema, kikimpa tiempo. Wauki Braulio, kikimpi saluda pay. Muy buenas noches, que Dios Todopoderoso los bendiga en esta noche maravillosa. Buenas noches Estados Unidos, buenas noches Nueva York, buenas noches Ecuador, querido Ecuador del alma, bienvenidas y bienvenidos. Un programa más, una bendición más. Esta programación maravillosa, voces altas para Jesús, más allá de tus fronteras. Muchas gracias también esta noche maravillosa. Venimos a bendecir con alabanzas y también reflexión de la palabra de Dios y también, como no, también saluditos. Así que bienvenidas y bienvenidos, buenas noches. Su amigo y hermano Braulio Yantalema, Kikin Kunata Kaisumak Teteras Compañación, Kaisumak programación, voces altas para Jesús, más allá de tus fronteras, desde Queens, Nueva York, a través de la señal de Bushukauxi TV Radio, Pura Vida Internacional y también como otros medios digitales. Muchas gracias, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, queridos pastores, líderes, diáconos, también como no, queridos congregaciones, siervos, amados evangelistas, maestros, que Dios Todopoderoso los bendiga, aquí en Estados Unidos, también como no, en nuestro querido Ecuador y el mundo entero. Buenas noches Estados Unidos, buenas noches Ecuador y buenas madrugadas Europa. Que Dios la bendiga esta noche maravillosa. Y también esta noche maravillosa no vengo solo, vengo acompañado con mis queridos hermanos, quien nos van a estar acompañando esta noche maravillosa. Bienvenido querido hermano Santiago Tenemasa y salude a nuestros queridos oyentes esta noche maravillosa. Muchas gracias, bienvenido. Muy buenas noches, voz alta para Jesús Ministerio. Nos saludamos a Ecuador, pastores, líderes, evangelista y también esta iglesia Esperanza Divina, líderes, pastor Luis Pinta, líder José Inga, todo
En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la bendita palabra nos dice, Isaías 41:10, no temáis porque yo estoy contigo, no desmayéis porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así, hermanos, pastores, líderes, y Ministerio de Iglesia Esperanza Divina, pueblo de Dios, sigamos adelante, aunque venga lo que venga, nuestro Dios siempre está con nosotros, mi hermano. Sigamos adelante con ánimo, con fuerza, mi hermano. Mi nombre es Santiago Tenemasa. Y siempre participo, siempre conozco más Solista Corderito, siempre estoy participando de Iglesia Esperanza Divina y también familia Tenemasa, familia Cahuana, que Dios Todopoderoso le bendiga. A mi querida Ecuador, bendiciones mi hermano, gracias. Bueno, una vez más, primeramente agradecido a Dios y muy buenas noches, amados hermanos, los que estamos aquí también y también los que están visualizando también, que Dios Todopoderoso los bendiga. Gracias por su compañía y así mismo les invitamos que sigan en nuestra audiencia y también, como dice la palabra de Dios en Salmos 92, dice que en medio de las alabanzas nuestro Dios Todopoderoso habita. Entonces en esta noche pues vamos a honrar, vamos a glorificar con hermosas alabanzas y asimismo con la reflexión de palabra de Dios. Bienvenidos y sigamos adelante, que Dios Todopoderoso los bendiga. Amén. Gracias mi amado hermano y también saludando como no aquí este ministerio Voces Alta para Jesús y también como no saludarle en diferentes lugares del mundo entero y que están visualizando a esta hora de la noche y reciba pues un cordial saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecido a Dios, en esta noche vamos a tener un lindo programa, así que síganos acompañando. Muy buenas noches a todos. Arisina mikanya woki kuna presentar kanyami que kuna pisnya kai pisumagta ñukanchiwa tandarishpa nya sumagta rico con Dios bendice en Ecuador, Zactapi, Guayaquil, Riobamba y Tucuy mundo entero pe con Dios bendice ya a las 8 de la noche 10 minutos, 8 de la noche 10 minutos. Voces Alta para Jesús kunan kaituta ka kai programa mikan Dios ta pagenina, Dios ta agradecina manacho. Sinayami kunan punjayami cantana tía. Kunan punjayami Dios ta mañana tía mancho. Muchísimas gracias, muy buenas noches, que nuestro Dios Todopoderoso los bendiga. Kaipimi, Kaisemak, Semak, Tatoras, Kiki Gunata, compañías, Pagatinchi, Kaimika, programación, Voces Altas para Jesús, más allá de tus fronteras. Así que nada no nos impide, nada no nos detiene anunciar las buenas nuevas de nuestro Dios Todopoderoso. Nuestro Dios, ¿dónde nos pone? Ahí exaltamos, glorificamos nuestro Dios Todopoderoso. Como no, la bendita palabra de Dios dice esta noche maravillosa para ti, querida joven, querida señorita. Y ahí te cona, mamita, cona, canta, cona, michicona, puchacona. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a nuestro Dios Todopoderoso en toda situación. Situación de tristeza, situación quizás de dolor, enfermedad, situaciones de alegría, como nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, papá, porque esta es la voluntad para cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Escrito está en la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Sumakta ni machín, sumakta huillan, sumakta. Y ahí tu mamita, ña pamo catillo ninka y sumak, sumak. Ya Dios paximes. Nakak pican, allí se música. Y ahí te con mamita cona, canta cona, michicona, pochacona. Caimican, voces altas para Jesús, más allá de tus fronteras, desde Queens, Nueva York, Estados Unidos. Una semana más, una programación más, una bendición más que Dios nos ha permitido a estar juntos con cada uno de ustedes en este precioso ministerio, con cada uno de mis hermanos quienes acompañan esta noche maravillosa. Damos gracias a nuestro Dios, a cada una de nuestras vidas, que Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos guía, Dios nos fortalece cada día. Quizás momento habrá así de tristeza, de preocupación, de problema, pero aquí estamos firmes para alabar a nuestro Dios Todopoderoso. Acompáñanos, como no. Los planes de Dios son perfectos, los planes de Dios son maravillosos, los planes de Dios son únicos. El hombre puede planear, el hombre puede decir tantas maravillas, pero Dios tiene control, Dios tiene planificado nuestra vida. Así que esta noche maravillosa te invito a decir:
Tus planes son maravillosas, obras incomparables, que no se pueden igualar con la obra de este mundo. ¡Santo! Muchas gracias, vamos, maestro Jefferson Roldán. Muchas gracias, buenas noches. Izcapangi, Parlapangu, Izapangi, Maipuyakungi, Kunankay Sumak, Sumak Tataras. Buenas noches. La ciudad más dulce del Ecuador, Cantón Milagro. Gerente de Bushu Cabez y Jorgito Nagla, buenas noches. Buenas noches, Ecuador. Buenas noches, Sudamérica. Buenas noches, Centroamérica. Tus planes son maravillosas, obras incomparables, que no se pueden igualar con la obra de este mundo. Tus planes son maravillosas, obras incomparables, que no se pueden igualar con la obra de este mundo. Agradecido estoy por estas maravillas con todo mi corazón. A ti, bendito Dios. Agradecido estoy por estas maravillas con todo mi corazón. A ti, bendito Dios. Solo a ti te exaltaremos, cánticos y alabanza. Bendito Salvador. Gracias, Jesús, porque tu palabra dice: yo tengo el plan, yo tengo el control de tu vida, hijo mío. Vamos adelante sin desmayar, sin desanimar. Santo Jesús, muchas gracias. Voces altas para Jesús, más allá de tus fronteras. Buenas noches, Centroamérica. Buenas noches, Norteamérica. Planes son maravillosas, obras incomparables, que no se pueden igualar con la obra de este mundo. Tus planes son maravillosas, obras incomparables, que no se pueden igualar con la obra de este mundo. Agradecido estoy por estas maravillas con todo mi corazón. A ti, bendito Dios. Agradecido estoy por estas maravillas con todo mi corazón. A ti, bendito Dios. Solo a ti te exaltaremos, cánticos y alabanza. Bendito Salvador. Santo Jesús, solo a ti te exaltaremos, papá. Cánticos y alabanzas, Jesús, mi bendito Salvador. Agradecido estoy por estas maravillas con todo mi corazón. A ti, bendito Dios. Agradecido estoy por estas maravillas con todo mi corazón. A ti, bendito Dios. Solo a ti te exaltaremos, cánticos y alabanza. Bendito Salvador. Solo a ti te exaltamos, Jesús. Solo a ti te alabamos, papá. Muchas gracias, voces altas para Jesús, más allá de tus fronteras. Oiga, querida hermana, querido joven, señorita, escuche esto, por favor. Quizás usted está a punto de desanimar, a punto de dejar todo ahí que Dios te ha bendecido. Pero hoy te digo, mi amado hermano, el amor de Dios es grande, el cual envió a su Hijo unigénito. Sí, sí. Muchas gracias. Santo eres, Jesús. De gracia bendita, amado. Buenas noches, Bushu Kausai. Buenas noches, Pura Vida Internacional. Buenas noches, Estados Unidos. Buenas noches, Ecuador. Y buenas madrugadas, Europa. El amor de Dios es grande, el cual envió a su Hijo para que todos creen en Él, tenga vida eterna. El amor de Dios es grande, el cual envió a su Hijo para que todos creen
a su Hijo para condenar al mundo, sino que por medio de él tenga la salvación. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que por medio de él tenga la salvación. Gracias, papá. Hace 2000 años, Jesús, tú diste la vida por nosotros. Hace 2000 años, papá, tú derramaste tu sangre preciosa por salvarnos, por sanarnos, Jesús. Oye, amigo, que tú escuchas, deja atrás tu rebeldía, porque el día de mañana puede ser muy tarde. Oye, amigo, que tú escuchas, deja atrás tu rebeldía, porque el día de mañana puede ser muy tarde. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que por medio de él tenga la salvación. Dios envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que por medio de él tenga la salvación. Santo Jesús, gracias, Jesús, por tu amor unigénito, papá. Quizás a veces no merecemos tu amor, quizás a veces fallamos, quizás a veces, Jesús, hacemos lo que a ti no te agrada, pero tu amor es grande, Jesús. Dios envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que por medio de él tenga la salvación. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que por medio de él tenga la salvación. Gracias, Jesús. Muchas gracias, papá. Santo eres, Jesús. Buenas noches. Mucho Causi TV. Buenas noches, Pura Vida Internacional. Santo Jesús. Oiga, querido joven, señorita, ñate xaquirispa, hijakuspa, ñate wasam tigrasanispa purikungiman, sukpunja ningapa, Cristuan mirishanini, hawapacha sumujata ningapa. Santo Jesús, muchas gracias. Gracias, papá. Aleluya. Desde Queens, Nueva York, Estados Unidos, cantamos, papá. Buenas noches. ¿Y cómo estamos, Nueva York? ¿Y cómo estamos, Minneapolis, Chicago? ¿Y cómo estamos, cómo no saludar, Nueva Jersey? Buenas noches, Norteamérica. Cristuan mi risa ni kawapacha yaktaman, chaypi manatianga chum, nanay pis ni wakay pis. Cristuan mi risa ni kawapacha yaktaman, chaypi manatianga chum, nanay pis ni wakay pis. Nyachay manchayas pakan, akurinyang pipurisan, asikusi kausitan, kawapacha pigasan. Nyachay manchayas pakan, akurinyang pipurisan, asikusi kausitin, kawapacha pigasan. Aleluya, papá. Qué bendición, qué maravilloso. Así que vamos, querido joven, señorita, querido hermano, querida hermana. Así chirizo yukanchi eitro kasangapa. Yukanchi kukaisungu ang kantasyo sirviso yukanchi eitro ta. May tarizo, may bigaspa. Santo Jesús. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Voces altas para Jesús. Eso, qué bonito. Sungguhan servicio chim, Dios pagya taringa pag, chay pico si kusumim, pay pagwahawa kunaka. Sungguhan servicio chim, Dios pagya taringa pag, chay pico si kusumim,
mi paipa guajawa kunaka Nyachay manchayas pakan Kurinyang pipurisan Asiko sikaw sipim Hawa pagsapigasan Nyachay manchayas pakan Kurinyang pipurisan Asiko sikaw sipim Hawa pagsapigasan Santo Jesús Aleluya Jesús Gracias Jesús por cada vida, por cada joven, cada señorita. Gracias Jesús. Y como no, exaltad mientras vivamos, alabad mientras tengamos salud y vida. Y como no, glorificar a nuestro papá cuando estamos sano y bueno. Y como no decir, alabad a Jehová, exaltad su nombre a nuestro Dios Todopoderoso. Santo Jesús. Muchas gracias, buenas noches. Cantón Durán, buenas noches. ¿Y dónde están mis hermanos de Guayaquil, Guayaquil? Eso. Santo Jesús. Buenas noches, provincia de Guayas. Y buenas noches, Santa Elena, Los Ríos. Buenas noches, provincia de El Oro. Buenas noches. Dios bendiga, costa ecuatoriana. Santo Jesús. Alabad a Jehová, exalta su nombre, a Dios poderoso, alabemos todos. Alabad a Jehová, exalta su nombre, a Dios poderoso, alabemos todos. El Rey de los Reyes es el Señor, fuerte y valiente su nombre es, toda la tierra te alabará, bendito su nombre. El Rey de los Reyes es el Señor, fuerte y valiente su nombre es, toda la tierra te alabará, bendito su nombre. Vamos maestro Jefferson, aleluya, bendito papá. Muchas gracias familia Roldán. ¿Y cómo estamos familia Roldán, Nueva York? Eso. ¡Epa! Santo Jesús. Aleluya papá. Muchas gracias decimos alabad a Jehová por toda la eternidad. Santo Jesús. Alabad a Jehová por toda la eternidad, porque para siempre es su fidelidad. Alabad a Jehová por toda la eternidad, porque para siempre es su fidelidad. Y pandero y danza alabemos, grito de danza, pandero y danza alabemos a nuestro pandero y danza alabemos, en grito de gloria proclamemos, hacemos vuestras manos a Dios de Israel. Santo Jesús, muchas gracias. Que papito Dios bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Este es Voces Altas para Jesús, más allá de tus fronteras. Aleluya Jesús. Muchas gracias, buenas noches. Amén. Muchas gracias. Qué lindo fue presentación de nuestro hermano Braulio Yantalema. Bueno, todavía no tiene nombre de solista, ¿no? Estamos viendo aquí, está sudando por el que alabanza que estaba cantando o por nervios, hermano Braulio. Bueno, muchas gracias, que Dios le bendiga, sí. Bueno, aquí un poquito descoordinamos con nuestro maestro Jefferson, pero bueno. Gracias, querido hermano Luis, allá en los controles, que papito Dios bendiga. Y muchas gracias también, como no, invitamos para que cada uno de nosotros preparemos, porque ya viene el mensaje de la palabra de Dios a cargo de nuestro querido siervo Osvaldito Betún. Mi hermano Luis, continuamos con usted. Bueno, hermano, sigo preguntando a usted, hermano, cómo se siente esta semana, qué tal el frío en esta semana, hermano, puede contar, porque según que escucho que ya estabas perdiendo en el frío, hermano.
Gracias, mi hermano Luis. Sí, gracias a Dios Todopoderoso y gracias. Esa es la bendición de Dios. La lluvia, el sol, el calor, el frío, la nieve. Esa es toda la bendición de Dios. Gracias, papito Dios. Hemos pasado, sí, con bastante frío, mi amado hermano, pero ¿qué se puede hacer, mi amado hermano? Hemos estado bien arropadito. Hemos estado como con 5 pantalones, hermano, pero bueno, ahí pasamos esta semana. No conseguiste el zamarro de repente, ponchito que estaba puesto por ahí. Muchos me recomendaron, mi hermano Luis, sí, muchos me recomendaron, me dijeron, ponte zamarro para que cubres el frío, pero mi hermano, por la voluntad y gracia de Dios, y hemos arropado bien y gracias a Dios hemos pasado esta semana que ha hecho bastante frío y no sé, mi hermano Luis, que usted está ya por décadas aquí. Usted que ya más o menos tiene el pronóstico de aquí de Estados Unidos, Nueva York. ¿Este fue el último frío de este invierno o viene quizás la otra semana más frío, mi hermano Luis? Bueno, en este año casi no ha habido mucho frío, ¿no? Apenas una semanita. Bueno, la próxima semana ya vamos a regresar nuevamente, ya no va a ser mucho frío, así que no se preocupen. Bueno, años pasados, años anteriores era mucho nieve, mucho frío, pero ahorita no, hermanos. Así que están ustedes bendecidos porque no van a probar mucho frío, hermanos. Y bueno, ni conocieron la nieve también porque la nieve cae mucho por acá también, pero estos años no ha caído mucho, hermano. Mi hermano Luis, por cierto, sí, oiga, muchos me dicen, los que ya han pasado quizás una década o ya están muchos años aquí, me han dicho, esto no es nada. Hay años que han sabido, quizás alguien me dijo de Nancy en mi trabajo, en año 2016, algo así, ha llegado 10, pero bajo cero, mi hermano. Y creo que esta semana llegamos, creo, a 12 grados o 10 grados, pero yo sentí un frío tremendo, mi hermano. Pero me dijo un compañero de trabajo que esto no es nada. Hay en ese año que ha llegado, creo, 10 o 12, pero bajo cero, mi hermano Luis. ¿Nos puede explicar algo de eso? Pero alguien me decía, y dice, nosotros echábamos café calientito al aire y eso quedaba ahí frisado. Y tomaba un cafecito, un agua que ponía medio ahí un ratito, eso ya frisado, congelado. Me contaban así, mi hermano Luis, no sé si sí, es hermano, así. eso sí, hermano, es verdad, la verdad, pero sabes que una cosa cuando cae nieve, cuando cae mucha nieve, también le da dinero también, bueno, para limpiar la nieve, creo que un día sabían sacar hasta $1,000 a $800 solo por limpiar el nieve, hermano. Pero ahorita ya no vemos eso porque ya no vemos, apenas cae 1 pulgada, 2 pulgadas, como dice en Ecuador. ¿Cómo se dice pulgada en Ecuador? O un feet. Centímetro o también pulgada manejamos en Ecuador. Aquí más manejan por pie o por pulgada también más. Ya, por pie ya. Bueno, ahorita no es nada, hermano. Bueno, más antes sí caía mucha nieve hasta que regalaba el dinero, pero ahorita no, hermano, ahorita no vemos esa mucha nieve por acá. Y bueno, el frío, sí, bueno, así como los ecuatorianos que somos duros, pues venimos del campo, así luchamos aquí. Al frío no tenemos miedo, hermano. Oiga, mi hermano Luis, yo creo que los ecuatorianos que, bueno, los que vienen radicando en parte de la sierra, pues, Chimborazo más que todo, yo creo que no sienten mucho frío. Pero oiga, yo vengo de la provincia de Guayas, creo que vengo viviendo como, oiga, unos 25 años de la ciudad de Milagro. Es costa, solamente hace calor y calor y calor, mi hermano. Y yo acostumbrado a eso, venir acá este frío, mi hermano. Bueno, sí me preocupé un poco, pero gracias por la misericordia de Dios, que Dios me ha cuidado, Dios me ha protegido. No me he sentido mucho, o sea, no sé, oiga, no sé cómo, pero ya me doy cuenta que ya estamos casi pasando todo el frío, mi amado hermano Luis. Bueno, la última, mi hermano Luis, una sugerencia. Creo que aquí en Nueva York no está nevando mucho. Yo creo que noticias veo en Chicago o en otros estados está nevando bastante, mi hermano Luis. Sí, bueno, estamos viendo la noticia que en otro estado sí caen, pero no cae mucho. No sé, este año no ha pasado mucho nieve en todo estado, solamente está solo frío nomás. Bueno, así para el campo sí está caído un poco, como 3 a 4 pies, pero no mucho, como anterior, no mucho.
Claro que sí, mi hermano Luis, muchas gracias. Hemos estado conversando un poco la historia, cómo hemos pasado esta semana, quizás estos días, mi amado hermano. Muchas gracias. Y también, quizás algunos hermanos que nos están visualizando allá mi hermano Luis, ¿pueden invitar a algún reporte? Pueden pasar cómo está el frío por allá, cómo han pasado. El reporte de Chicago, de Minneapolis, de algún estado más, mi hermano Luis. Claro que sí, amados hermanos, muchas bendiciones, muy buenas noches, que están visualizando a través de Mucho Causa TV y también Pura Vida Internacional. Bueno, comenten también, creo que están escuchando acá en estado, en Chicago, en New Jersey, y cómo está el clima por allá, y bueno, por acá por Nueva York, bueno, ya bajó la temperatura, ¿no? Ya estamos ya casi normal, no mucho frío por la mañana, si estaba frío por esta tarde, bueno, está normalmente, no mucho frío, queridos hermanos, aún así, estamos aquí para dar gracias a Dios, glorificando a Dios en este programa Voces Alta para Jesús. Muchas gracias, mi hermano Luis. La palabra de Dios dice, hay tiempo para todo, tiempo para cantar, para alabar, glorificar, tiempo basta para llorar, pero hoy ya es tiempo también reflexionar nuestra alma, reflexionar también nuestros corazones, la bendita palabra de Dios. Para eso, vamos a dar un fuerte aplauso, recibamos a nuestro querido siervo Osvaldo Betún, directamente desde Cuenca, Ecuador. Amén. Amén. Bueno, una vez más, que el Señor lo bendiga, mi hermano Braulio. Muchísimas gracias por esas palabras de motivación también, como nuestro Señor Jesucristo también nos ha mandado también a animarnos unos a otros, ¿no? Y una vez más, agradecido primeramente a Dios y luego pues a cada uno de ustedes, amados hermanos, que están visualizando también, y también a los que estamos aquí. Muy buenas noches, que el Señor Todopoderoso los bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a meditar la palabra de Dios. Bueno, antes de orar quiero leer, podemos ubicar también, les invito a ubicar en libro de San Pedro 1:3. Vamos a leer la bendita palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer. Bendito el Dios y Padre nuestro del Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, me presento ante ti, Señor. Primeramente te agradezco, Jesús, que tú has tenido una vez más esta voluntad a mi persona, Jesús. Agradecido, Señor, Padre, que tú una vez más, Señor, primeramente me has regalado la vida y la salud, Jesús. Y ahora una vez más, Señor, tú me has traído, mi Dios, para meditar tu palabra, Padre. Señor, solo tú eres perfecto, solo tú eres santo, solo tú eres digno, Señor. Padre, nosotros solo somos unos siervos pecadores, Padre. Pero ante ti, Jesús, venimos, Señor Jesús, como tu palabra nos ha mandado, Señor. Padre, a dar tu palabra, Señor. También, Jesús, mi Dios, queremos meditar, Padre, tu palabra, Jesús. Tu palabra nos motiva, tu palabra nos da esperanza, tu palabra nos fortalece cada día más, Jesús. Gracias, Señor, por estas bendiciones que tú nos regalas, Señor. Jesús, en tus manos queremos ponernos, Padre, que tú seas, Padre, utilizando como mi persona, solo un instrumento, Señor. Nada soy, nada sé. Solamente soy un siervo inútil ante tu presencia, Padre. Señor Jesús, pero como tú dices tu palabra, Padre. Solo por tu amor, por tu gran misericordia que tú tuviste con mi persona, con cada uno, Señor Jesús, que lo tienes, Señor. Estamos aquí, Señor Jesús. Gracias, Padre. Y ponemos en tus manos, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, ese era un texto bíblico, pero bueno, vamos a meditar en esta noche. También les invito a ubicar en Evangelio de Lucas, Evangelio de Lucas 6:46. El tema de hoy es un hombre prudente. Amén. Evangelio de Lucas 6:46. Podemos también también podemos ubicarnos, todos los hermanos que están visualizando también y todos los que estamos aquí también. Vamos a reflexionar hoy noche
una vez más lo que Dios va a hablar a cada uno de nosotros. Amén. Y también a todos los que están visualizando. Bueno, mis amados hermanos, como aquí está diciendo, por ejemplo, del tema es los dos sedientos también, ¿no? Y aquí eso también, aquí habla de dos hombres, el tema es del hombre prudente. Por ejemplo, aquí en esta enseñanza estaba enseñando Jesús a sus discípulos, por ejemplo, nos ponía un ejemplo, nuestro Señor Jesucristo nos enseñaba, no basta escuchar, sino poner en práctica. Pero en este sermón, en el sermón del monte, estaba enseñando poniendo un ejemplo a dos personas. Amén. Entonces vamos a leer la bendita palabra de Dios. Amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso fundamentos sobre la roca. Y cuando vino una inundación del río, dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Vamos a meditar a través de esta bendita palabra de Dios, que nos habla, que nos enseña, que nos habla a cada uno de ustedes y a mi persona también en esta noche. Vamos a meditar. De verdad que la palabra de Dios ha sido, como dice la palabra de Dios, es viva y eficaz. Es como un alimento. Tal vez ponemos un ejemplo. A veces nosotros cuando hacemos un alimento muy delicioso, amados hermanos, a veces hasta los más huesitos de adentro chupamos para sacar lo más rico, ¿no? Entonces, asimismo la palabra de Dios, entre usted más medites, entre más lo leas, o sea, como dice la palabra de Dios que es viva, entonces usted, entre más estudiemos, vamos a poder entender y comprender lo que habla la bendita palabra de Dios. Amén. En esta noche dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? En esta parábola lo que está diciendo el Señor y que me viene a mi persona y también a los que están visualizando, también está haciendo como una invitación o también podemos hacer como una expresión que dice, ¿por qué me llamáis? A veces nosotros en esto podemos meditar porque a veces venimos al Señor es cuando tenemos problemas. Cuando tenemos problemas, tal vez cuando estamos pasando alguna situación o alguna dificultad algunas tenemos, algún problema tengamos o ahí llegamos a la presencia del Señor. Y aquí nos está diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo te digo. Entonces aquí aquí está invitando también, pero también está diciendo, pero también, ¿por qué no obedecéis lo que yo te digo? ¿Por qué no obedecéis por qué hacéis lo que yo digo? ¿Y por qué eso vamos a meditar la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué a veces nosotros no hacemos lo que el Señor nos ha mandado también? Lo que nuestro Dios Todopoderoso también nos ha también, claro que al venir a la presencia de Dios es lo más hermoso, pero también tiene un mandamiento. También tiene un mandamiento, tenemos que vivir en obediencia, amados hermanos. Y todo eso vamos a meditar, como dice aquí, por ejemplo, dice, todo aquel que viene a mí, aquí está invitando. Nuestro Dios Todopoderoso está invitando aquí, dice, todo aquel que viene a mí. Aquí está haciendo una invitación nuestro Dios Todopoderoso también a cada uno de ustedes y a mi persona también. Todo aquel que viene a mí, así dice, todo. O sea, no está hablando solo de a mí, no está hablando solo de uno, sino está aquí invitando a todos nuestro Dios. Dice, todo aquel que viene a mí, oye mis palabras. ¿Qué tenemos que hacer, amados hermanos? Oír, escuchar.
y mis palabras y las hace. Amados hermanos, de verdad aquí hay que meditar mucho. De verdad que no, a veces por el tiempo, pero de verdad que es uno profundo analizar, profundo lo que Dios va a hablar a cada uno de nosotros. Pero vamos a meditar lo que el tiempo nos da, pero todo que sea para la honra y gloria de Dios Todopoderoso. Amén. Como dice aquí, todo aquel que viene, pero oye mis palabras. A veces eso nos cuesta, amados hermanos. Eso. Hemos escuchado y hemos leído también. A veces también sabemos. Pero a veces, amados hermanos, no hacemos lo que aquí acaba de decir. Lo que acaba de decir aquí. Todo aquel que oye mis palabras y las hace. Entonces podemos profundizar un poquito, amados hermanos. En eso podemos ver unos 3 temas más. Podemos ver unos 3 temas. Primer tema es búsqueda espiritual. En el segundo también podemos ver una decisión capital. Y en tercera también una consecuencia para la eternidad. Aquí está hablando 2 condiciones. O sea, aquí está hablando como en este mensaje, todo este mensaje está hablando de 2 condiciones y 2 decisiones también, amados hermanos. Amén. Entonces, aquí tenemos cuando dice todo aquel que viene a mí y mis pecados y oye mis palabras y las hace. Nosotros tenemos que hacer lo que nos manda también. Un ejemplo, nosotros antes, de verdad, para ir donde la presencia de Él y aclamar, como dice aquí, para ir donde el Señor, para irnos a la presencia de Dios, tenemos que humillarnos, tenemos que dejar todo lo que nosotros antes hacíamos, todo lo que nosotros, los pecados, todos esos pecados ocultos antes, no sé qué, amados hermanos, qué pecados tuvimos o qué teníamos cada uno. Pero eso, aquí nos manda eso, o sea, dejar todo oculto, todos esos pecados, tal vez un pecado de lo que teníamos, una mentira, teníamos de engaños, de dejar y venir mejor a arrepentirnos. Entonces, eso es lo que está hablando, dice, mis palabras la hace. Y indicaré a quien es semejante. Y en eso podemos, amados hermanos, también, de verdad, es lo que habla la palabra de Dios, es algo hermoso, meditar, humillarnos, porque aquí dice más o menos, está hablando, es para edificar, por ejemplo, para ir donde el Señor, nosotros sabiendo que Él está hablando una roca. Cuando dice compararé con una roca, está hablando de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y nosotros mejor, como dice también, para irme a esta palabra, para meditar también, podemos irnos también a 1 de Juan 1:9 también, mire cómo nos habla la palabra de Dios. 1:9, amén. 1:9. En 1:9, 1 de Juan. Sí, podemos hacer leer también a nuestros hermanos también que está aquí, nos puede ayudar. Ubíquense también, por favor. ¿Qué dice la palabra de Dios, amado hermano? También les invitamos a leer la bendita palabra de Dios para todos también. Necesitamos también. Adelante, mi hermano Braulio, por favor. Claro que sí, la palabra de Dios dice, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Y limpiarnos de toda maldad. Oh, santo, palabra amén. de Dios. Amén, hermano. Mire lo que está diciendo ahí también, ¿no? Mejor Él está invitando que nosotros arrepentamos. Y Él, ¿qué dice ahí? Mejor está listo, dice, para perdonar, amados hermanos. Para perdonar y también a la vez, ¿qué dice ahí? Para limpiar todos nuestros pecados. Y para dar, siga, por favor, mi hermano.
para limpiar de toda maldad. Amén. Mire, amados Qué hermanos. precioso nuestro Dios, amado. Amén, hermano. Eso es nuestro Dios. Nos invita también a través de ese arrepentimiento. Mejor Él está invitando para que nosotros, mejor, como dice la palabra de Dios, limpiarnos. Es de verdad, amados hermanos, yo en eso yo digo gracias a Dios. Él como nos hace esa invitación ha sido para limpiar, para santificar, para lavar, todo eso limpiar y no en todos esos nuestros pecados que todos teníamos. Mejor nada más nosotros tenemos que venir con esos nuestros corazones humildes, humillados ante la presencia de Dios. Y Él está listo para perdonar, dice amado hermano. Amén. Así es, mi amado hermano, una sugerencia también. Amén. Muchas veces decimos, ¿por qué no prospero? ¿Por qué sigo ahí mismo? O sea, muchas veces tenemos pecados guardados, ocultos, de generación en generación. Como dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, amén, Él está dispuesto para limpiarnos, para librarnos de toda maldad, de todo mal, amado hermano. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, confesar. O sea, nosotros podemos tener tal vez unos ocultos, digamos ocultos muy pasados de nuestra anterior vida. Pero eso, vuelta, Dios dice que nosotros debemos, o sea, como que tenemos que llegar es muy sinceros, o sea, avisar a nuestro Dios Todopoderoso, o sea, solo entre Él y yo, entre Él y nosotros, o sea, cada uno podemos llegar a la presencia de Dios y avisar todo, y entonces Él está listo, Él está limpio, o sea, de eso, vuelta, nosotros, vuelta, ya como ya Dios va a ayudar a limpiar mejor todo eso, entonces nosotros también vamos a estar mejor con esa ayuda, fortalecernos, porque Él va a limpiar a cada uno de nosotros, amados hermanos, amén. Y también podemos, de verdad, o sea, es algo, podemos también coger en el libro de los Hechos 3:19 también, mis hermanos. 3:19, lo que nos dice también nuestro Dios Todopoderoso. Sí, también, por favor, mi hermano Manuel Rondán. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. La bendita palabra nos dice, así que arrepenteos, converteos para que seas borrado vuestros pecados, para que venga el de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que nos manda, o sea, nos manda todo en estas hermosas palabras de Dios, nos manda que es arrepentirnos, ¿no es cierto? Para nosotros acá llegar, como estábamos meditando, dice, para llegar a la presencia del Señor, para decir, ¿por qué me llamáis? Pero nosotros primeramente para ir a la presencia del Señor tenemos que arrepentirnos, tenemos que dejar todos esos pecados delante para ahora nosotros mejor vivir en obediencia. O sea, eso nos acá está diciendo aquí, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, y dedicaré semejante. Amén. Y dice, vamos a seguir leyendo también en el 48, que dice, semejante es que aquel hombre, que aquel edificar una casa, cavó hondo y puso fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación del río, dio un ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Por ejemplo, aquí, amados hermanos, estaba hablando de cada uno de nosotros, amados hermanos. Esto tenemos que hacer. Nosotros tenemos que estar vivos, viviendo también, pero en la obediencia de Dios. Nosotros también tenemos que estar en la presencia de Dios, como dice aquí. Está hablando un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. O sea, la casa significa una salvación y la roca sabemos que es nuestro Señor Todopoderoso, ¿no es cierto? Y entonces nosotros tenemos que estar, o sea, como acá está diciendo, por ejemplo, está poniendo un ejemplo, ¿no? Para hacer una casa, o sea, nosotros para hacer una casa no podemos hacer solo superficial. No podemos, sino tenemos que tratar de hacer lo más profundo, ¿no es cierto? Tenemos que tratar de llegar a lo que es la base, ¿no? A lo más profundo. Entonces, asimismo, nosotros también, eso nos invita a nuestro Dios a estar, o sea, lo más profundo también, pero llegar a la presencia de Dios. También, sigan mi hermano. Claro que sí, mi hermano Osvaldo. Para hacer una casa bien hecha, como usted dice, ¿no? Debemos hacer con unas buenas bases, buenos fundamentos, Amén.
o con unas buenas varillas, buenas bases para que quizás venga un sismo, un huracán. Si está bien hecho, esa casa no creo que vaya a peores cosas, ¿no? Amén. Pero si está, pues como dice la palabra de Dios también, pues si está hecho una casa encima de una tierra frágil, una arena nada más, y viene un viento, huracán, eso va llevando. Yo creo que también entiendo que así mismo es que nuestras vidas también tiene que ser, mi amado hermano, tenemos que tener un base, fundamento, la palabra de Dios tenemos que tener en nuestras vidas, nuestros corazones, aprender la palabra de Dios, vivir bajo la obediencia de nuestro Dios Todopoderoso. Si estamos viviendo de la palabra, si estamos viviendo en la obediencia de la palabra de Dios, yo creo que puede venir problema, puede venir desánimo, puede venir necesidad, enfermedad. Nada de eso no nos puede desanimar, no nos puede alejar de la presencia de Dios, del camino del Señor, del ministerio, amado hermano. Humanamente, sí viene desánimo, sí viene problemas, sí tenemos dificultades, pero si estamos confiados en el Señor, viviendo la palabra de Dios, viviendo bajo la voluntad de Dios, eso nos fortalece, mi querido hermano Osvaldo. Yo creo que también a todos los hermanos oyentes, a todos los hermanos que nos están visualizando aquí en Estados Unidos, en Ecuador, más recomendable es que vivamos confiando en Dios, vivamos Amén. en la fe, vivamos como dice la palabra de Dios. Si vivimos de la fe, de la palabra de Dios, bajo la obediencia, vendrá muchas cosas. Hoy por hoy, como está pasando nuestro querido Ecuador, mucho problema, mucho desánimo, pero los hijos de Dios vivimos por la fe. Dios nos está cuidando, Dios está protegiendo, Dios está sanando, salvando a mi querido hermano Osvaldo. Amén, gloria a Dios, así es, amado hermano. Y también para poder meditar también acá más, o sea, para entender, pues, también podemos ir al Evangelio de Mateo, también 7:24, amén. Sí, amén. Sí, también podemos, acá también podemos leer la bendita palabra de Dios en Evangelio de Mateo 7:24 que dice, sí, también, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Gloria a Dios. También vamos a dar paso a nuestra amada hermana también. Carmen, La puede... bendita palabra de Dios nos dice, Amén. el que escucha lo que yo enseño Amén. y hace lo que yo les digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y aguas de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construido sobre piedra firme. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Qué podemos entender, mi amada hermana, en ese mensaje, lo que habla la palabra de Dios? Bueno, hermano, ahí habla poniendo, supongamos, como nosotros como construimos una casa, dice, con roca, pero también Amén. nosotros como cristianos debemos ser, así mismo puede venir cosas, puede venir problemas, puede venir discusiones, pero si es que estamos bien en la palabra de Dios, como nos enseña profundamente, si tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, puede venir hambre, sed, muerte, nada lo apartará del Señor, dice. Amén, gloria a Dios, así es. En esto también nos podemos ver aquí una obediencia, ¿verdad? Una obediencia que Temor tenemos a que Dios. estar, así es, en el temor de Dios. Y tenemos que estar firme también, tenemos que estar firme. O sea, aquí está hablando también como también puede ser también poniendo un ejemplo de un matrimonio, ¿no? Si el matrimonio está los dos edificados también sobre lo que es Jesús, sabemos muy bien ahorita, de verdad que están pasando, o sea, en estos tiempos también, o sea, han venido, si hablamos también un poco poniendo un ejemplo, o sea, como que la gente o como que el pueblo está fácil tomando tal vez, o sea, la vía, la más práctica, ¿no? Tal vez lo que es el divorcio, ¿no?
Pero aquí también nos está hablando un ejemplo, nos está diciendo nosotros también, o sea, si nosotros, el matrimonio también está edificado sobre la casa, ¿cuál es? Sobre como una roca, también, o sea, nosotros también por esa obediencia, no podemos, o sea, si nosotros tenemos en el temor, tenemos temor a Dios, no podemos hacer eso, o sea, la amada iglesia, no podemos hacer eso, nosotros tenemos que tener una obediencia a Dios. Yo sé que, como aquí dice todos, o sea, en todo viene problemas, pero si nosotros estamos sujetos, estamos con la obediencia, estamos firmes con la palabra de Dios, como como acá está diciendo, no, descendió lluvias y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Entonces eso es lo que está hablando. Si es que podemos poner un ejemplo en el matrimonio, si es que está el matrimonio sujeto, lo más principal, que está sobre Dios, y eso no va a caer, no va a caer. Pero eso es lo que está hablando. Pero si nosotros nos falta, amados hermanos. Nos falta de verdad poner más práctica. Eso es lo que está a nuestro Dios poderoso está diciendo. Oyen mis palabras, oigan, pero vivan en práctica. Que vivan en práctica. No solo escuchen, sino que vivan en práctica. Eso nos enseña nuestro Dios poderoso. Aquí está hablando Dios a cada uno de nosotros. Tenemos que estar como como la palabra de Dios es sólido. Asimismo, eso está dando un ejemplo como una casa. O sea, tenemos que estar todo profundo, una sólida hecho, ¿no? Y también, mire, eso habla del que está edificado de un hombre. Pero también, mire, también podemos meditar, mire, en el 26, vea. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina, amados hermanos. Mire, amados hermanos, lo que está diciendo, o sea, podemos meditar en el de arriba, sí. Podemos estar pasando todo, amados hermanos. Si podemos, ya hablando de matrimonio, todo eso, o sea, puede estar pasando lo más difícil situación. Pero si nosotros vamos a la presencia de Dios, a vivir en la obediencia, pase lo que pase, estar en la presencia de Dios, puede, o sea, como dice, como una casa, de verdad, si está bien hecho, o sea, puede venir de todo, pero no va a caer, no va a caer. Y nosotros también cuando estamos en la presencia de Dios, mejor ahí vamos a creer más en Dios, poner más fe en Dios y todos los problemas, todo eso va a pasar, va a pasar. Eso nos compara, dice, con un hombre prudente. Pero acá abajo nos dice también, no, a un hombre imprudente, un hombre insensato. Nos habla que si es que no obedecemos, si es que también no escuchamos o no vivimos en la obediencia, que dice, va a venir lluvia, va a venir como río esos problemas, dificultades, y van a dar con ímpetu y contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Eso pasa, amados hermanos. Eso han pasado a veces, de verdad. Porque si ya ponemos un ejemplo de un matrimonio, ya cuando de verdad se ponen a divorciar, de verdad que es muy duro. Es muy duro ya, o sea, ya no vivimos bajo la obediencia de Dios. O sea, es muy duro, amados hermanos. Y mejor debemos arrepentirnos y podemos, de verdad, mis amados hermanos, podemos tal vez solo coger también, o sea, la salvación, lo que Dios nos habla. Podemos coger en Hebreo 9:28 también, amados hermanos, ¿ya? Eso para terminar, amados hermanos. Y también, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Hebreos 9:28 podemos coger, amados hermanos. Ese está hablando ya de la salvación después del arrepentimiento. Amén. Amén. De verdad, aquí también está nuestro hermano solista Corderito, también vamos a hacer participar. Amén, la bendita palabra nos dice. Amén.
Siga a mí, hermano. Hermano Corderito, va a leer la bendita palabra de Dios en Hebreos 9:28. Amén. Amén. La bendita palabra nos dice Hebreo 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. En esta bendita Amén. me ha entendido, porque Dios nuestro Señor Jesucristo vino a salvar a nosotros. Estábamos en el pecado, en cualquier situación, en oscuridad, pero gracias a nuestro Dios, gracias maravilloso, con tu sangre precioso, con tu sangre maravilloso nos salvó, nos libró, ahora somos libres, mi hermano, en este precioso. Amén. Por eso seguir adelante, aunque venga lo que alabando a nuestro Dios Todopoderoso, predicando a nuestro Dios, bendito solo a Él, papito, aunque venga lo que venga también, hermano. Eso aquí en este versículo me ha entendido, mi hermano. Sí, amén, gloria a Dios. Así es, amado hermano. De verdad que es un gusto, de verdad que es un privilegio, una vez más, la bendita palabra de Dios. Y bueno, vamos a terminar, mis amados hermanos, con esta palabra en el libro de Romanos también, en Romanos 5:10. Bueno, vamos a leer la bendita palabra de Dios. Amén. Vamos mi hermano. Va a participar también nuestro hermano Manuel. Romanos 5:10. 10. Amén. Amén, mi hermano. La bendita palabra de Dios nos dice, porque siendo enemigo, fuimos reciclados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén, gloria a Dios. Bueno, aquí más o menos, aquí también está diciendo, mire, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén, amados hermanos. Bueno, muchísimas gracias, una vez más en este hermoso palabra de Dios nos enseña también de verdad, porque siendo enemigos fuimos antes enemigos de Dios, y ahora por la reconciliación con Dios, por la muerte de su Hijo. Ve, amados hermanos, cómo nos está hablando en esta bendita palabra de Dios. Pues somos reconciliados por la muerte de nuestro Jesucristo. Y ahora mejor nosotros, más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, amados hermanos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, muchísimas gracias una vez más. De verdad es algo hermoso también, como también hay muchos que estudiar la bendita palabra de Dios. También podemos, también en el libro de Juan 3:17 también que nos dice, ¿no? De tal manera Dios amó al mundo, mandó a su único Hijo unigénito para que todo aquel que crea, más no se pierda, más bien tenga vida eterna, dice. Amén, gloria a Dios. Estamos muy agradecidos a Dios, amados hermanos. Sigamos adelante. Gracias por esta oportunidad una vez más que me han dado, hermano Braulio, y asimismo a todos los hermanos que están aquí también, y también a todos los que están también visualizando también. Que Dios Todopoderoso, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Y bueno, pues vamos a les invito también, aquí están todos también, les invito a poner de pies, vamos a orar y vamos a dar gracias por la bendita palabra de Dios. Amén. Vamos a terminar, amados. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor Jesús, por tus palabras, Dios. Oh Dios, Señor, solo tú, Padre, nos motivas, Jesús, con tus palabras, Jesús. Ayúdanos, Señor, como dices tu palabra, Jesús, a ser un hombre prudente, Padre. Aunque venga lluvias, aunque venga vientos, Padre, pero estamos juntos, Padre, contigo, Dios, Señor, no puede pasar nada, Dios. Padre, ayúdanos, Jesús. Como dice tu palabra, Jesús, nos aferramos solo en ti, Jesús. Necesitamos más bien cada día tu presencia, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús.
Necesitamos de tu presencia cada día, Jesús. Solo en ti, en tus manos nos encomendamos, Padre, cada día, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a vivir, mi Dios. Ayúdanos a ser como tu palabra dice, Jesús, un hombre prudente, Dios. Sé que ante ti fallamos, Señor. Ante ti reconocemos, Padre, que te fallamos, Jesús. Padre, te fallamos con lo que vemos, te fallamos con lo que pensamos, con lo que deseamos, Señor. Pero Dios, mi Señor, una vez más, Padre, tú que has hablado, Jesús, a vivir en obediencia, Señor. Y también, Padre, poner, Padre, lo que tú nos hablas en poner en práctica, Señor. Solo así, Señor Jesús, vamos un día a ser, Padre, los hombres prudentes, Padre. Señor Jesús, ayúdanos, Señor. Padre, no queremos ser como ese hombre imprudente, Señor. Porque tu palabra es claro, nos vas a llamar insensatos, Jesús. Mi Dios, ayúdanos, Jesús. Padre, como dice tu palabra, Señor, perseverar, mi Dios. Hasta el final, Jesús. Nosotros nada más, Señor Jesús, queremos, Padre, estar preparados para tu regreso, para tu venida, Señor. Ayúdanos cada día, ayúdanos a ser mejores personas, mejores seres, mi Dios, como tú eres, Jesús. Porque tu palabra dice, tú eres santo y nosotros también, Jesús, tenemos que ser santos, Jesús. Pero ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, Jesús. Padre, que no es que tu palabra, como dice Señor Jesús, que no vayamos vacíos, Señor. Más bien, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y asimismo a todos los que están también a través de estas páginas, Señor Jesús, también que haya sido llegado, Jesús, aunque sea una palabra, Dios. Te agradecemos, Padre, por este tiempo y ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. ¿Qué fue con la palabra? Ariel Shinami suma Dios Pashimita Peshuer Canchi Pagininchiño Canchiwan compañía Cushkamanta. Saludos Chinayata, bendiciones a través de Esperanza Digital TV. Mushu Cause Chinayata Pura Vida Internacional. Dios bendice Pagininche Ecuador Yactapi, Estados Unidos Yactapi, España Yactapi, saluda Panchi, Dios bendice allí tuta, ya a las 9 de la noche, 9 minutos, Capi, ya suma Kiki Kunawa, compañía Pachamuchi, suma cantas Kunawa, bueno, especiales con Apstiangmi, ya mi panicunapish ni allí chirikunkuna, mancho. Pagininche Yukanchuan, compañía Kushkamanta, con Ankaituta, ahora sin maca. Saludos cordiales. Sinamikan, nyami katinchi kay programa wang mancho nyami wow kibraulips nya listari kung nya ko tinjata kikin kunawang nya kay pisumagta kang gapak kusi chingapa kang. Muchísimas gracias, Dios le bendiga, muchas gracias allá en el panel, muchas gracias mi querido genio de América, Luis Chimborazo, gracias querido hermano, muchas gracias también, como no, saluditos también en diferentes páginas que nos están visualizando, muchas gracias mi hermano Arturo Alcocer, dice saludos, primo Braulio Yantalema, saludos a la distancia, que Dios bendiga desde la parroquia Cebadas, buenas noches Cebadas, Guamot de Chimborazo, Dios bendiga, a través de la página de, claro que sí, La Voz de Chimboracense, vamos a ver por aquí la página de muchas gracias Bushu Cauxi TV, vamos a ver si saluditos por aquí, muchas gracias y muchas gracias Sarita Lemache, amén, dice muchas gracias mi hermana Sarita Lemache, buenas noches familia Lemache aquí en Estados Unidos, muchas gracias, vamos a ver a través de la página de Pura Vida Internacional, muchas gracias, por aquí tenemos saluditos, sí, muchas gracias, también saludamos a nuestro querido pastor Luisito Pinta, buenas noches aquí en Queens, Nueva York, saludos amado pastor Luis Pinta, su amada esposa, ministerio, adelante querido pastor, anunciando las buenas nuevas de nuestro Dios Todopoderoso. Claro que sí, amado pastor, animando familias, vidas, hogares. Gracias, amado pastor. Saludamos de nuestra querida congregación Esperanza Divina aquí en Queens, Nueva York. Buenas noches, Dios bendiga. Y también saludamos a nuestra hermana Daisy Panibra, dice Dios bendiga, muchas gracias. Manuelita Pin de Guacho dice un corazoncito para toda la familia, voces altas para Jesús, muchas gracias, buenas noches allá en Ecuador, provincia del Oro Arenillas, buenas noches. María Sagñay, muchas gracias, bendiciones, buenas noches a través de la página de Pura Vida Internacional, vamos a ver por aquí a través de los Andes TV, también claro que sí tenemos saluditos, sí tenemos saludito. Giovanni, claro que sí, Yanan
Yanán Gómez dice amén, gloria a Dios, mis hermanos, muchas gracias, bendiciones. Y por aquí vamos a tener saluditos también a través de la página de, muchas gracias, Puma TV, buenas noches, Puma TV, allá en Provincia de Oro. Muchas gracias en esta noche maravillosa. Se viene Du Ayuda Idóneas con alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Y más adelante se viene Salmista Corderito, acompañado, claro que sí, también con un acompañante sorpresa. Así que no pueden desconectarse. Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Tenemos y vamos a recibir con fuerte aplausos a nuestras queridas hermanas Du Ayuda Idónea. También esta noche maravillosa van a estar exaltando a nuestro Dios Todopoderoso. Buenas noches, Estados Unidos. Buenas noches, Ecuador querido. Muchas gracias, mi hermana. Esta noche vamos a dar bienvenida mi hermana Carmen Palchizaca. Dios bendiga, mi hermana. Dios bendiga. Yishamushki Manacha. Saludapi, cantape y ñucanchi ahí de Dios takushichipi y sumak tataras. Bienvenida, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, gracias hermano. Una vez más, que Dios Todopoderoso los bendiga. También a todos los que escuchan a través de esta transmisión, que Dios Todopoderoso los bendiga. Como dice la bendita palabra de Dios, Dios mío, solo tú mereces mis alabanzas. Devuélveme la salud, dame salvación, así viviré feliz en paz, la bendita palabra de Dios. Por eso en esta noche hemos llegado para este lugar para poder alabar, glorificar a nuestro Dios Todopoderoso, porque Él nos merece. Que el Señor Todopoderoso bendiga, y nosotros también queremos alabar dos alabanzas para la honra y gloria. Amén, bendito, gloria a Dios. Aleluya. Ayuda idóneas, las que edifican, las que son sabias en los hogares. Y también cositas también. Venimos a alabarte, mi bendito Salvador, por tus grandes maravillas, todopoderoso Dios. Hoy venimos a alabarte, mi bendito Salvador, por tus grandes maravillas, todopoderoso Dios. Tu nombre por su infinito amor, digno eres de alabanzas por toda la eternidad.
una alabanza más. Dice, gracias mi Dios por su amor. Gracias mi Dios por su amor.
Amén. Muchísimas gracias. Fuertísimos los aplausos. Qué bonita alabanza. Qué preciosa alabanza, por Dios. Gracias, Jesús. Mi hermana Carmen, ¿qué le hace motivar esta alabanza? Bueno, mi hermano, esta alabanza para mi persona y también para todos los que están mirando. Dice, aunque pruebas y luchas, te voy a servir a ti, te buscaré hasta el final, no lo cansaré de buscarte, arrodillarte, proclamarte, porque Él es Dios de los dioses, Señor de los señores y Rey de los reyes. Fuertes los aplausos, voces altas para Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué puede decir en esta noche? Quizás alguien esté desanimado, quizás alguien esté, no sé, con pereza, quizás pasando un momento de luchas y pruebas. ¿Qué puede decir? ¿Qué puede recomendarle esta alabanza a mi hermana Carmen? Bueno, viendo a través de esta alabanza, a veces en cada vida, cada familia, cada hogar, muchas cosas nos vienen. No es solo viene una sola problema a cada uno de nosotros, hay diferentes cosas que a veces nos desanimamos, a veces nos quedamos, a veces vienen las enfermedades, a veces muchas cosas, a veces en la pareja, a veces con los hijos, muchas debilidades vienen, pero aquí viendo esta alabanza puede venir muchas cosas, debemos levantar, buscar la presencia de Dios. Si nosotros quedamos, nosotros nos vamos más alejando y nosotros casi no nos tenemos fuerzas y nos vamos debilitando espiritualmente también. En vez de crecer espiritualmente, debilitamos mucho más. Mis amados hermanos, lo que están mirando, no nos quedemos de la casa de Dios. Donde que más antes algunos hermanos tal vez cantaban, entonaban, predicaban, muchos han quedado, muchos han alejado de la casa de Dios. Pero Dios está dispuesto, está brazos abiertos para que regrese de nuevamente. Por eso, como dijo la palabra de Dios, si confesamos con nuestra boca, Dios es justo para perdonar. Qué lindo, es maravilloso nuestro Dios. A veces como nosotros, como humanos, a veces tenemos guardados en nuestros corazones, a veces no nos queremos perdonar, pero Dios es ser un santo, perfecto, es que da esas maravillosas palabras para nosotros y también a cada uno de ustedes que están mirando también. No nos desanimemos, levantemos, agarremos esas fuerzas, agarremos esas valentías, esos ánimos, servir a nuestro Dios. No nos miremos a nadie. A veces como humanos fallamos, equivocamos, pero el único Dios poderoso, el santo perfecto es nuestro Dios, mi hermano. Un aplauso grande, por favor. Muchas gracias. Chasnavican, Pani Carmen. Dios ta sirvi cuspite, Dios te catiri cuspite, Dios ta canta cuspite, Dios ta maña cuspite. Shamun mi desánimo, problemas, shamun mi tuqui. Pero nada más que can niskashina te de Dios te catiri un punchanda. Últimas palabritas, saluditos para quienes están visualizando Mushu Cauxi TV y Pura Vida Internacional. También lo que están viendo a Mushu Cauxi TV y también Pura Vida Internacional, también a todas las hermanas y hermanos, a veces en los hogares también, como nosotros como esposas. Solo el deber de una mujer es arrodillar, orar por nuestros esposos, animar a nuestros esposos. Donde quiera que nuestros esposos, cuando va a seguir a nuestros pasos de nuestros esposos. Eso ha sido muy importante viendo en mi hogar, en mi familia, tener los dos mismos, el ánimo, el apoyo para poder servir en cada ministerio, en cada familia, más bien desde principiante, empezando desde hogar, más que todo mi amado hermano. Así les a los hermanos, sigan adelante, sigamos adelante todos mismos, los que están mirando también, que Dios Todopoderoso los bendiga, si Dios permite para el próximo, para venir preparado un poco más. Muchas gracias y señor productor, un poquito de tiempo, regálame por favor. Mi hermana Vivianita tampoco no me va a escapar. Mi hermana Vivianita, ¿qué palabras puede decir a través de esta alabanza, esta noche maravillosa? Adelante. Bueno, Simo, y a todos los hermanos también que nos están mirando. Y también esta alabanza dice que aunque vengan luchas y pruebas y sigan más adelante y predicando la palabra a través de alabanzas y predicando a todas las naciones, a todo el mundo, y que el Señor les bendiga y sigamos adelante y con más fuerza. Claro que sí, muchas gracias. Mi hermana Vivianita, envíe saluditos por favor en Milagro, Ecuador y mundo entero, por favor.
Y también mandamos saludos allá en Milagro, a mis cuñadas, asimismo a todos los hermanos de la iglesia Alfa y Omega, y asimismo saludamos a todas las hermanas de Coro Aclamación, que Todopoderoso les bendiga, sigan adelante, aunque vengan luchas y pruebas. Cuando uno quiere servir a Dios vendrán muchas cosas, pero asimismo pidiendo a Dios y seguir adelante, que el Señor les bendiga. Y en Cantón Naranjita, ¿por qué no envía saluditos? O ya se olvidó de Naranjita, mi hermana Vivianita, el cantón donde vio crecer. Y también mando saludos ahí en Cantón Naranjito, a mi mami, a mi papi y a mis hermanos, que el Señor les bendiga en todo momento, en todo tiempo. Y te mandamos un fuerte abrazo de aquí y que el Señor les bendiga. ¿Extraña o no extraña Naranjito, mi hermano Vivianita? No llore, no llore. A ver, vamos. Sí. Gloria a Dios. ¿Qué extrañas tanto de Ecuador, Vivianita? A ver. Encebollado. Gloria a Dios. Mi hermana Carmen, ¿usted qué extraña? ¿Extraña algo? Ya no se extraña. Ya se olvidó de Ecuador, mi hermana Carmen. Oh, Camacho, Chapo. Yo la verdad extraño es capulí y zapote y guavas, nada más, 3 cosas. Wow, fuerte los aplausos. Así que mis hermanos de Cañar ya saben cuál extraña. Así que un envío para acá. Muchas gracias, bendiciones. Y señor productor, con usted. Dios le bendiga. Ya viene, Salvista Corderito. Prepárense, público querido. Bien, muy buenas noches, amados hermanos y hermanas, que el Señor le bendiga. Gracias por estar visualizando a través de Radio Pura Vida Internacional y también Mucho Causa y TV. También tenemos un cordial saludo por acá desde Guayaquil, Ecuador. Dice la hermana María Shagñay, Dios Todopoderoso los bendiga, siervo de Dios, adelante. Adelante en el trabajo, en la obra del Señor. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. También dice hermana María Shagñay, dice, hermanas cantan con más fuerza que los hombres, dice. Aleluya, gloria a Dios. Así es que los varones a cantar con mucha fuerza, porque también están aquí, los hermanas son, ¿cómo son las hermanas? Ya, hermanas de ayuda idónea, bueno, cantan también, alaban, gracias a Dios. Bueno, hemos empezado con este programa y también Voces Alta para Jesús, y bueno, ellos están participando acá. Bueno, gracias a todos los hermanas y hermanos que están visualizando en diferentes partes del mundo entero, y también saludamos acá dentro de Estados Unidos, de diferentes partes de estados como New Jersey, en Bronx y Brooklyn, y también saludamos allá en Massachusetts también. Muchas bendiciones a todos los hermanos y hermanas y a todos los obreros y también los diáconos, pastores. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga. Voces Alta para Jesús. Seguimos en esta noche, hermano Braulio. Muchas gracias, un fuerte los aplausos. Voces Altas para Jesús, más allá de tus fronteras. Muchas gracias, ya tenemos aquí en el escenario Salvista Corderito, y también como uno viene acompañado nuestro querido siervo Osvaldo Betún. Saludito rapidito por aquí nos están enviando a través de Bushu Causi TV. Muchas gracias, Elvia Yantalem, hermanita querido, un fuerte abrazo. Cantón Milagro, dice saludos hermanos, buenas noches. Segundito Pomatoca, Cantón Naranjito, buenas noches, Dios bendiga. Muchas gracias, querido hermano Segundo Pomatoca. Milton Cauritongo Ruiz, buenas noches. Clever Ortiz, Cantón Milagro, Ciudadela Las Unidas, sí, Unidas, no, sí, claro que sí. Unidas Sur, claro que sí, Cantón Milagro. Estamos a full sintonía acá en Ecuador, en Cantón Milagro, provincia de Guayas. Saluditos, dice, muchas gracias, Clever Ortiz. Ángel Yantalema, mi querido papi, buenas noches. Allá en la comunidad Ceceles, dice, voy a enviar un quintal de mote para Vivianita. Claro que sí. Bueno, ese es uno de los platos favoritos, comida favorita de mi Vivianita Pilataxi. Muchas gracias. El escenario, el micrófono de ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos, muchas gracias. Amén, gloria a Dios. También tenemos último saludo, hermano Julio Yumán Chumbi. Saludos cordiales, siervo desde Arenillas, El Oro, el Ecuador. Muy pronto estaremos por allá, dice. También ya van a llegar también los hermanos de allá de Arenilla. El hermano Julio, también saludamos y bendecimos también a su querida familia allá en Arenilla. Muchas bendiciones y gracias por estar visualizando Mucho Causa y TV y también Pura Vida Internacional. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar, asimismo vamos a alabar a nosotros también, gracias por esta oportunidad que también nos ha bendecido, primeramente a Dios,
Y vamos a seguir alabando, vamos a seguir glorificando a Dios, a nuestro Dios Todopoderoso, con estas hermosas alabanzas también. En esta noche vengo a cantarte. Gloria a Dios. Desde Queens, Nueva York, vamos a seguir alabando a nuestro Dios Todopoderoso, junto con mi amado hermano, una vez más, con nuestro hermano salmista Corderito. Amén, bendito Dios. Gracias, hermano Osvaldo. Sigamos adelante, mi hermano. Romanos 2 y 12, 12 dice: gozosos en la esperanza, sufrir en la tribulación, constante en la oración, con gozo, con alegría, aunque venga lo que venga. Alabemos a nuestro Dios, porque nuestro Dios siempre está con nosotros. Sigamos adelante, hermanos, pastores, líderes, ministerio, Cruz Alto para Jesús de este ministerio. Nos saludamos a mi querido Ecuador. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. Igual también mandamos saludo en Ecuador, en Santo Domingo, a nuestro hermano pastor también Lorenzo Cepeda, allá igual en Cuenca, a nuestra esa congregación también Esperanza Divina también, y también a la congregación en Cuenca Luz y Vida, que está pastoreado por nuestro hermano pastor Pedro Yauripoma también, y también a esta nuestra congregación Esperanza Divina, también nuestro hermano pastor Luis Pinta también, a su amada iglesia también. Vamos a adorar. En este día vengo a cantarte con alegría, mi buen Jesús. En este día vengo a cantarte con alegría, mi buen Jesús. Tú me has librado, mi pobre alma, de la terrible condenación. Tú me has librado, mi pobre alma, de la terrible condenación. Sí, Jesús. Sí, gracias, Dios. Bendito Gracias, Señor. Dios nos ha salvado, librado. ¿Cómo no alabar a nuestro Dios? Gracias, Señor. Solo tú nos has librado de la terrible condenación que estábamos, Jesús. En la luz del día no se iguala con la hermosura de su ciudad. La luz del día no se iguala con la hermosura de su ciudad. En este reino nos gozaremos eternamente con mi Jesús. En ese reino nos gozaremos eternamente con mi Jesús. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Nos gozaremos eternamente con nuestro Dios Todopoderoso. Señor, aleluya, Jesús Santo. Gracias. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Te alabamos, Señor. Gracias, Jesús. Junto con mi amado hermano, una vez más, Manuel Rodán. Gracias, Señor, por estas hermosas bendiciones que tú nos regalas cada día, Jesús. Aleluya, Santo Jesús. Amén, bendito Dios. Gloria a Dios. Montes y valles, ríos y mares, en tu presencia se alegra ya. Montes y valles, ríos y mares, en tu presencia se alegra ya. También mi alma con alegría, con nuevos cantos te exaltaré. También mi alma con alegría, con nuevos cantos te exaltaré. Gracias, Señor, gracias, Dios. Nos exaltamos, alabamos a nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Gracias porque tú nos regalas, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. La luz del día no se iguala con la hermosura de su ciudad. La luz del día no se iguala con la hermosura de su ciudad. En ese reino nos gozaremos eternamente con mi Jesús. En ese reino nos gozaremos eternamente con mi Jesús. Sí, Señor, gracias, Señor. Así es, Jesús. Gracias, Señor, por tus promesas, Señor. No se iguala, Señor, la luz del día, Señor. Solo te alegramos de ti, Jesús. Vamos a decir.
montes y valles, ríos y mares, en tu presencia se alegra ya. Montes y valles, ríos y mares, en tu presencia se alegra ya. También mi alma con alegría, con nuevos cantos te exaltaré. También mi alma con alegría, con nuevos cantos te exaltaré. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Señor. Sí, Señor. Gracias, vamos a seguir alabando una vez más también por estas maravillas noches que Dios ha regalado, la vida y la salud. Y junto con mi hermano también vamos a seguir alabando también esta noche. Yo vengo a cantar las maravillas de mi Salvador. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Santo Jesús, Santo mi Rey. Te adoramos, Jesús, te adoramos, papá. Gracias por las maravillas, bendiciones que tú nos das, Señor. Gracias, Jesús. Tú nos has comprado, Jesús, con tu sangre, mi Dios. Gracias, Señor. Y aquí te adoramos, Jesús, desde Queens, Nueva York. Gracias, Jesús. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Sí, Señor. Le saludamos a nuestro hermano Pastor Luis Pinta, Iglesia Esperanza Divina, miembro. En esta noche yo vengo a cantar las maravillas de mi Salvador. En esta noche yo vengo a cantar las maravillas de mi Salvador. Somos comprados con sangre de Jesús, la santa sangre cambió mi vida. Somos comprados, su sangre de Jesús, su santa sangre cambió mi vida. Sí, Jesús, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Estás escuchando Radio Pura Vida. Aleluya, Jesús, Dios, Señor. que impacta tu vida. De las tinieblas Cristo me sacó, por eso alabo de felicidad. De las tinieblas Cristo me sacó, por eso alabo de felicidad. Me dio la vida, también mi salud, con Jesucristo hay felicidad. Me dio la vida, también mi salud, con Jesucristo hay felicidad. Gracias, Señor, solo tú nos has dado la vida, solo tú nos has dado la salud. Jesús, solo en ti encontramos la felicidad, Señor. Gracias, Jesús. Y ahora en esta noche, querido amigo que tú escuchas, te invita a nuestro Señor Jesucristo. Solo en Él hay la salvación, solo en Él hay la vida eterna. Gloria a Jesús, aleluya, Señor. Gracias, gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya, Señor, aleluya, Jesús. Vamos a decir, querido amigo que tú escuchas, venga Jesús que te quiere salvar. Querido amigo que tú escuchas, venga Jesús que te quiere salvar. Cristo te puede salvar tu vida, no lo desprecies, acércate a Él. Cristo te puede salvar tu vida, no lo desprecies, acércate a Él. Gracias, Señor. Sí, Señor, solo hacia en ti, Señor Jesús. Hemos encontrado, mi Dios, la paz, mi Dios Jesús. Gracias, Señor. Vamos a decir una vez más. De las tinieblas Cristo me sacó, por eso alabo de felicidad. De las tinieblas Cristo me sacó, por eso alabo de felicidad. Me dio la vida, también mi salud, con Jesucristo hay felicidad. Me dio la vida, también mi salud, con Jesucristo hay felicidad. Gracias, Señor Jesús.
desde Queens, Nueva York, Señor, te adoramos, Jesús. Querido amigo, que tú escuchas, venga Jesús, te quiere salvar. Querido amigo, que tú escuchas, venga Jesús que te quiere salvar. Que Dios te puede salvar tu vida, no lo desprecies, acércate a Él. Cristo te puede salvar tu vida, no lo desprecies, acércate a Él. Gracias, Señor. Hoy es viernes y la rumba apenas comienza. Gracias, Jesús. También saludamos a nuestra congregación, también a nuestra congregación Esperanza Divina también. Vamos a seguir. Que impacta tu vida. Vamos a seguir adorando una alabanza más. Hoy venimos a alabarte, mi bendito Creador. Gloria a Dios. También a nuestros hermanos, también de nuestros hermanos ministerio. Gracias, Señor. Esperanza Divina también. A todos nuestros hermanos también saludamos, Jesús. Ministerios, de todo que caballeros, músicos, hermano pastor que trabaja en Esperanza TV. Muchos saludos. Te saluda Solista Corderito. Y también querido Ecuador, hermano pastor Timoteo Lema, comunidad de Pichic, Chico y Acupongo y Radio Silverio Exterior. Dios bendiga. Sí, Señor, también mandamos saludos a nuestros hermanos también de nuestro ministerio de limpieza también, a nuestro hermano Luis Jimmy, a nuestro hermano Juan Yamini, a todos, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a adorar. Hoy venimos a alabarte, mi bendito Creador, por tus grandes maravillas, todopoderoso Dios. Hoy venimos a alabarte, mi bendito Creador, por tus grandes maravillas, todopoderoso Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, por tus grandes maravillas. Mi Dios todopoderoso, te alabamos, Jesús, te glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres nuestro infinito amor, Jesús. Digno eres de alabarte, digno eres de toda eternidad, Jesús. Hoy te exaltamos, Jesús, proclamamos tu verdad, porque tú vas a reinar para siempre, soberano, buen Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Hoy es viernes. Gloria a Dios. Radio Pura Vida Internacional. Glorificamos tu nombre por su infinito amor. Digno eres de alabanza por toda la eternidad. Exaltamos hoy tu gloria, proclamamos tu verdad. Reinaremos Dios por siempre, soberano buen Señor. Exaltamos hoy tu gloria, proclamamos tu verdad. Reinarás hoy Dios por siempre, soberano buen Señor. Gracias, sí, Señor. Gracias, Jesús. Ahora, mi Dios, Señor, damos, Jesús, solo tú, a través de tus alabanzas, de las predicaciones, las buenas nuevas. Hoy venimos a alabarte, mi bendito Creador, por tus grandes maravillas, todopoderoso Dios. Hoy venimos a alabarte, mi bendito Creador, por tus grandes maravillas, todopoderoso Dios. Gracias, Señor. Adoramos a nuestro Dios todopoderoso junto con mi amado hermano salmista Corderito también. Sí, sigamos Señor. Adelante. Glorificamos tu nombre por su infinito amor. Digno eres de alabanza por toda la eternidad. Exaltamos hoy tu gloria, proclamamos
proclamamos tu verdad. Reinarás hoy Dios por siempre, soberano buen Señor. Exaltamos hoy tu gloria, proclamamos tu verdad. Reinarás hoy Dios por siempre, soberano buen Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya, Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Gracias por todas estas maravillas, bendiciones que tú nos has regalado, Señor Jesús. Gracias, mi amado hermano Braulio, una vez más. Muy bien, fuertes los aplausos. Voces altas para Jesús, más allá de tus fronteras, desde Queens, Nueva York, Estados Unidos, exactamente desde la 104 3037. Estamos aquí ubicados y así glorificamos a nuestro Dios Todopoderoso. Invitamos también, como no, si usted vive en Queens, aquí en Brooklyn, o Bronx, o Manhattan, si usted tiene un talento guardadito ahí, que está ya, como dicen por ahí, pulillando, por favor, mi amado hermano, venga, comuníquenos con nosotros y por favor, alabe a nuestro Dios, participe y ponga en práctica ese talento que tiene guardado. Hay muchos que vienen de Ecuador, un talento de mi hermano Osvaldo, mi hermano Corderito y mi hermano Manuelito Roldán, vienen pues con talento quizás de entonar un piano, con talento quizás de cantar, un talento quizás de ser animador, de todo, pero quizás no tienen mucha oportunidad, quizás no están congregando, quizás no están en una iglesia, pero tienen guardado, invitamos, ¿no? Animamos a través de este medio, a través de este programa, nosotros, mis queridos hermanos. Muy bien, mis queridos hermanos, qué bonita alabanza, mis hermanos. Hoy venimos a alabarte, mi Dios bendito, Salvador, mi querido hermano. Amén. Y claro que sí, también, como no, ¿qué puede animar esta noche maravillosa, mi hermano Osvaldito? Saludos también para Ecuador. Hay muchos que estos semanas han pasado quizás ese momento muy duro, nuestro querido Ecuador. Y que Dios dé sabiduría e inteligencia a nuestros gobernantes, mi hermano Osvaldito, ¿no? Sí, amén, gloria a Dios, así es, mi amado hermano. De verdad que todo está como dice la palabra de Dios, ¿no? Los tiempos están llegando, pero nosotros como hijos, como nuestros también hijos de Dios, nada más que tenemos que confiar, tenemos que poner a orar, tenemos que poner a humillarnos ante Dios, porque Él es todo. O sea, a veces nosotros como humanos, a veces nosotros hemos confiado en personas o en los seres humanos, ¿no? Pero nuestro Dios Todopoderoso más nos manda también a confiar mucho más en Él. Nosotros ahora es el momento que de verdad tenemos que llegar a la presencia de Dios, clamar, arrodillar, humillar y que todo Dios mismo a través de su palabra pues que cumpla sus promesas, que dé paz a nuestro país también, amado hermano. Claro que sí, gracias mi hermano Osvaldito y mi hermano Corderito. También, ¿qué palabras puede dar a nuestros queridos hermanos, queridos jóvenes, queridos líderes, pastores que están allá en Ecuador? ¿Qué puede decir, qué palabras puede animar esta noche maravillosa? A mi querido Ecuador, los pastores, líderes, como esta bendita alabanza nos dice, prediquemos, evangelizamos naciones, países y también siempre, aunque venga lo que venga, sigamos alabando, adorando a nuestro Dios Todopoderoso, maravilloso Dios. Aunque está Ecuador pasando situación, pero nuestro Dios siempre está cuidando, protegiendo, sigamos adelante y Dios nunca va a dejar, Padre poderoso, que Señor Dios está, entonces sigamos adelante, pastores, líderes. Muchas gracias, muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias también, como no. Y claro que sí, y mi hermano Osvaldito, mi hermanos, ¿cuántos días ustedes han ayunado? Quizás hay uno más largo que haya llevado en sus vidas. ¿Cuánto? ¿Será que 2 días, 3 días, 8 días, 20 días? ¿O como Jesús 40 Para ser días? sincero, amado hermano, cuando yo llegué a la presencia de Dios, mi hermano pastor allá en Cuenca me llevó por 3 días, hermano. Por 3 días. 3 días. Mi hermano Corderito. La verdad, ante Dios no hay quien. En la iglesia sí ayunamos, pero nosotros, gracias, estamos orando en este ministerio. Un día vamos a tener un ayuno. Un día vamos a ayunar, pero estamos orando, ahí vamos a seguir trabajando. Todavía uno es ayunado, pero este ministerio, papito, gracias a lo que dice, vamos a ayunar, pero en la iglesia sí ayunamos cada mes, hermano. Gracias.
Claro que sí, muchas gracias. Como no, también hacen la cordial invitación, claro que sí, en Parroquia Listo, Monte Tulabú, muchos lo conocen, ¿no? Monte Tulabú, claro que sí. Usted, querida hermana, querido pastor líderes, que usted quiere clamar por Ecuador, quiere clamar por tu familia, que quiere clamar por tu ministerio, por tu iglesia. Hoy es el tiempo, el momento, unir. Claro que sí, invitación, claro que sí. Invitamos, dice, al gran ayuno, claro que sí. Estamos, dice, desde 1 de enero hasta 22 de enero, claro que sí, están ya en ayuno, van 19 días ayunando. Dice, claro que sí, están todos cordialmente invitados al gran ayuno denominado Proclamando por nuestro querido Ecuador. Organiza por el Ministerio Tabernáculo de Milagros. Así que, muchas gracias, mi querido siervo Segundo Pomatoca, quien está en ese lugar clamando ya 19 días. Fuerza, mi hermano, falta 20, 21, 22. Creo que el día lunes, creo que es el 22, si me ayudan. Ahí Sí, van lunes. a finalizar. Gracias, querido hermano, dice mi hermano Braulio, excelentísimo. Aquí estamos ayunando por usted, aquí estamos ayunando por nuestro Ecuador, aquí estamos ayunando por todos, aquí estamos clamando, dice nuestro hermano Segundito Pomatoca. Muchas gracias, querido siervo. Fuerza y ánimo, unidos en oración, unidos en clamor, unidos en este momento, sí, por nuestro querido Ecuador. Poner en las manos de Dios, por nuestros gobernantes, por nuestros mandantes, claro que sí. Así que fuerza y ánimo, qué bendición. Cómo no dar un fuerte aplauso para los queridos siervos que están ya 19 días en ayuno. Falta nada más que 3 días, culminan 22 días de ayuno. Claro que sí. Ministerio Tabernáculo de Dios, Tabernáculo de los Milagros. Bendiciones, un abrazo allá en Monte Tulabú, parroquia. Listo, claro que sí, muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias también, como no, tenemos saluditos, mi hermano allá en los paneles, mi hermano Genio de América, Luchito Sin Brazo, algún saludito que tengamos por ahí, por favor me comunica, vamos también a saludar a través de la página de Bushu Cauxi TV. Muchas gracias, mi querido hermano Milton Cauritongo Ruiz, dice, muchas bendiciones, mi hermano Braulio, saluditos, muchas gracias, bendiciones. Mari Padilla, saludos, mis amados hermanos, adelante, fuerza, ánimo, excelentísimo la programación. Muchas gracias, bendiciones, mi hermana Mari Padilla, mi hermano Milton Ruiz Cauritongo, papito, Dios bendiga esta noche maravillosa. Muchas gracias también, como no, palabras con nuestro querido hermano Luis Chimborazo allá en los paneles, claro que sí, muchas gracias. Y ya por aquí, y vamos ya por finalizar, creo que ha llegado ya los horarios de culminar. Bueno, gracias hermano Braulio, también agradecido a los hermanos Voces Alta para Jesús, también al hermano Manuel, el tecladista que siempre nos acompaña y también nos anima a través de instrumento, ¿no? Es importante con los talentos que tenemos, con lo que Dios ha dado, también a glorificar a nuestro Dios Todopoderoso. Y también a los hermanos ecuatorianos, hermanos, no quedemos, en la palabra de Dios ya está escrito, queridos. Hemos escuchado cuando los primeros pastores predicaron la palabra del Señor, y en la Biblia está escrito que en los días venideros sucederán estas cosas, y ya estamos viendo, observando, pero nosotros como hijos de Dios, como cristianos, hay que permanecer en la fe, mis queridos hermanos. Así es que adelante, no desmayemos, no quedemos, siempre con la presencia de nuestro Señor Jesús. Y también, como no, saludar a nuestros hermanos que están en sintonía de Esperanza Digital TV, no Esperanza Digital TV, sino Pura Vida Internacional. Bueno, como trabajamos de Esperanza Digital TV, estamos también equivocados, ¿no? Bueno, en Pura Vida, saludos a nuestro hermano Luis Cepeda, saludos desde Santo Domingo, bendiciones, nos dice querido hermano, igualmente muchas bendiciones y gracias por estar visualizando, así que un mensaje cantado para ustedes también, donde quiera que estén ustedes sigan en la presencia del Señor. También saludamos a nuestra hermana Mari, Dios bendiga mis amados hermanos, sigan adelante en la obra del Señor, bendiciones, nos dice esta palabra de mensaje, esta palabra de ánimos que nos llega en nuestros corazones, aunque nosotros estamos en otros países, en países lejanos, estamos aquí sirviendo a nuestro Dios, agradeciendo a nuestro Dios, orando a nuestro Dios por nuestro mundo, por nuestro Ecuador, por nuestros hermanos que están sucediendo en nuestro querido Ecuador. También saludamos a los hermanos que están en la sintonía, a hermano Luis Cepeda, a Mari también, nos saluda, dice, saludos cordiales desde la ciudad de Machala, bendiciones hermanos, que la hermana Mari está en ciudad de Machala, allá en Ecuador. Muchas bendiciones y saludo a sus queridas familias. Y también está observando en este momento hermano José
Gago Ancela, muchas bendiciones por estar visualizando en estos momentos. Y con esto nos terminamos, no sé si van a alabar otra alabanza más. Y bueno, hermanos, adelante y sigamos en la presencia del Señor. Y gracias a todos los hermanos que están aquí presentes, al hermano Luis. Aquí puro Luis estamos por acá, hermanos. Puro Luises. Puro Luis estamos acá y ya estamos creo que para otra ya vamos a sacar un trío mejor por acá ya, alabar a nuestro Dios Todopoderoso. Solamente pidamos a Dios nomás. Bueno, hermanos, y gracias y muchas bendiciones y sigan adelante. Amén, amén. Muchísimas gracias, mi hermano, también nuestro hermano Luis Chimborazo, también gerente de Pura Vida Internacional también. Bueno, vamos a alabar una alabanza más. Quiero que mi corazón sea un templo de ti, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a alabar de todo nuestro corazón. Vamos a alabar, gloria a Dios. Y también mandamos saludos también el Santo Domingo a nuestra congregación también, y también a nuestro hermano pastor Lorenzo Cepeda, y también a nuestro hermano también Feliciano Coya, a toda mi familia que están allá. Muchas bendiciones, que Dios Todopoderoso lo bendiga. A toda mi familia en Ecuador, Betún, a toda mi familia en Chicaiza. Vamos a alabar. Gloria a Dios, aleluya. Va a decir, quiero que mi corazón sea un templo de ti, Señor, y por siempre seas fiel, mi consolador. Amén. Vamos a alabar. Quiero que mi corazón sea un templo de ti, Señor, y por siempre seas tú mi fiel consolador. Quiero que mi corazón sea un templo de ti, Señor, y por siempre seas tú mi fiel consolador. Alzo mis manos, te alabo, Señor. Alzo mis brazos, te adoro, Señor. Alzo mis manos, te alabo, Señor. Alzo mis brazos, te adoro, Señor. Quiero hacer siempre tu voluntad. Quiero hacer siempre tu voluntad. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por hacernos un templo, Señor, de ti, Jesús. Solo tú eres nuestro fiel, tú eres nuestro consolador. Nosotros solo alzamos nuestras manos porque te adoramos, Jesús. Una vez más. Quiero que mi corazón sea un templo de ti, Señor, y por siempre seas tú mi fiel consolador. Quiero que mi corazón sea un templo de ti, Señor, y por siempre seas tú mi fiel consolador. Alzo mis manos, te adoro, Señor. Alzo mis brazos, te adoro, Jesús. Alzo mis manos, te alabo, Señor. Alzo mis brazos, te adoro, Jesús. Quiero hacer siempre tu voluntad. Quiero hacer siempre tu voluntad. Sí, Señor. Gloria a Dios. Recuerde, amada iglesia, que cuando tú recibiste al Señor Jesucristo ya no vives para el mundo, ya no vives, sino más bien ya vives en la voluntad de todo Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Alzo mis manos, te alabo, Señor. Alzo mis brazos, te adoro, Jesús. Alzo mis manos, te alabo, Señor. Alzo mis brazos, te adoro, Jesús. Quiero hacer siempre tu voluntad. Quiero hacer siempre tu voluntad. Gracias, Señor. Solo queremos vivir en tu voluntad, Jesús. Ya no queremos vivir en la nuestra porque nosotros, Padre, te hemos fallado, Jesús. Pero de ahí, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, tú nos llamaste, Señor, para alabarte, Jesús. Gracias. Amén, gloria a Dios. Bendito Jesús. Aleluya, Señor.
Gracias. ¡Qué bendición! Muchas gracias. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Mi hermano Manuelito Roldán, mi hermano Osvaldo Betún, mi hermano Salvista Corderito, mi hermano Santiago Tenemasa. Dios bendiga, muchas gracias a esta programación Voces Altas para Jesús más allá de tus fronteras, desde Queens, Nueva York, Estados Unidos. Para Estados Unidos, Ecuador y mundo entero. Que papito Dios bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Últimos saluditos ya. Nos vamos ya despidiendo. Hemos llegado ya a la parte final. Muchas gracias mi hermano Manuelito Yaksha Pauji. Saludos, bendiciones, siervos amados, cordiales. Saludos a todos. Muchas gracias Manuelito Yaksha Pauji, capital de los ecuatorianos. Buenas noches. Manuela. Claro que sí, mi hermana Manuela Quijo Saca, bendiciones. Carmen Ramírez, muchas gracias a través de Uriel Estudios. Buenas noches, Dios bendiga, claro que sí. Y también, como no, muchas gracias. Saludamos también a través de Bushu Kausai TV. Dios le bendiga a cada uno de ustedes quienes están sintonizando. Claro que sí, también a través de los Andes TV. Buenas noches. Saludamos allá en la provincia de Santa Elena a nuestro querido gerente Manuel Chimbolema. Dios bendiga. Provincia 24, provincia de Santa Elena. Dios bendiga. Un abrazo grande. También saludamos, dice por aquí, nuestro hermano Manuelito Chimbolema, gerente de radio y TV Los Andes. Claro que sí, dice, saluda a mi estimado Braulio Yantalema, felicitaciones por descubrir el talento que han tenido los hermanos, porque cantan hermosos, dan la oportunidad, claro que sí, y claro que sí, de pronto muchos aún teniendo talentos en su propia iglesia no dan esa oportunidad, y muchos hermanos que puedan servir a Dios. Claro que sí, mi hermano, tiene toda la razón mi hermano Manuelito Chimbolema, ya en la provincia de Santa Elena. Claro que sí, mi hermano Osvalito Betún. ¿Qué podemos decir sobre este bonito mensaje que manda nuestro hermano Manuel Chimbolema? Dice que nos felicitan por dar esta oportunidad a muchos que quizás tienen guardadito ese talento, y claro que sí, también quizás en las iglesias no dan mucho espacio también, mi hermano Osvalito Betún. Bueno, primeramente agradecido por ese ánimo que nos da. También igualmente un saludo, pues muchas bendiciones para usted, mi amado hermano Manuel Chimbolema. De verdad que así es, amado hermano, o sea, las bendiciones de Dios a veces nosotros también tal vez, o sea, nos falta de creer en uno mismo, y también primeramente, pero creer en Dios y también tal vez creer en uno mismo. Y cómo le puedo decir, de verdad, de mi parte, o sea, no sabía, o sea, no descubría, pero gracias a mi Dios, apenas que ya comencé en los caminos del Señor, Dios me vino hablando, animando, y sabía que, como dice la palabra de Dios, o sea, para mí tal vez fue algo imposible, pero nosotros cuando ya ponemos a creer ponemos ya la confianza en nuestro Dios Todopoderoso, Él es el que va ya guiando. ¿Para qué propósito Dios nos ha llamado? Tal vez este es el que para este propósito nos ha llamado, y aquí estamos, mi amado hermano, con estos talentos que Dios nos ha bendecido a través de su amor y a través de su misericordia, amado hermano. Claro que sí, agradecemos primeramente a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Luego también, de verdad, Dios tiene esos planes con nosotros. De verdad que teníamos talento todos, pero de repente unos extraños, desconocidos, nos conocimos, hemos conversado de Dios y hemos unido a este grupo, claro que sí. Mi hermano Manuelito Roldán tenía ese talento guardado con ese precioso instrumento. Tenía nada más guardadito en la casa. Bueno, nos invitamos y descubrimos ese talento, mi hermano. Mi hermano Osvalito Betún guardado tenía ese talento, ese don que ha dado de anunciar las buenas nuevas. Mi hermano Corderito también tenía guardado ese talento, y hemos aquí invitado y hemos intentado cantar, y gracias a Dios aquí estamos poco a poco avanzando, nuestro Dios. Bueno, ha llegado el parte final, agradecer a nuestro Dios. Ya palabritas finales, mi hermano Santiago Tenemasa, y por este tiempo maravilloso. También hermano Manuel Chimbolema, que está trabajando, bendiciones, siga adelante en tu ministerio, con ánimo, con fuerza, todo lo que ministerio que lleva la iglesia, que participe, siga adelante. Sabemos, conocemos, cuando servimos a nuestro Dios Todopoderoso con todo corazón, vienen muchas cosas, el enemigo no deja fácilmente, pero como dice Romanos 12:12, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, gozoso, alabemos, glorifiquemos, aunque venga cualquier prueba, cualquier situación, con ánimo, con fuerza, sigamos adelante, con ánimo, hermano. Bendiciones. Muchas gracias, mi hermano Santiago Tenemasa, mi hermano Osvalito Betún, palabritas finales, ya vamos despidiendo por este tiempo maravilloso. Amén. Bueno, primeramente agradecido a Dios, luego pues una vez más, todas son estas bendiciones que solo Dios nos da. Esta es la voluntad que Dios ha tenido este día más,
Y nada más, pues seguir orando, seguir preparándonos también mucho más, pero solo pidiendo a Dios y sigamos adelante, amados hermanos, para la próxima también. Para la próxima también estaremos con nuevas alabanzas, con nuevos mensajes de la reflexión de la palabra de Dios. Todo sea para la honra, para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Muchísimas gracias para el 2 de febrero. Invitados para cada uno de ustedes, amada iglesia también. Y para todos los amados hermanos invitados para el 2 de febrero que vamos a estar una vez más compartiendo toda la alabanza. Amén. Muchas gracias también, palabritas, mi hermano Manuelito Roldán, claro que sí, como más conocido, maestro Jefferson de Estados Unidos, claro que sí, así lo conocemos de cariño, él es maestro Jefferson de Estados Unidos porque tiene ese talento precioso. Y saludos también allá a nuestro maestro Jefferson Galora de Ecuador, un abrazo allá en Guayaquil, Puerto Principal. Bueno, pues hermano, muchísimas gracias y también a todos los hermanos que estaban mandando un mensaje y también les agradecimos de nuestros corazones porque ellos dan ánimo, alegría. Y así nosotros para poder seguir en camino del Señor con las alabanzas, con reflexiones de la palabra de Dios y también están cordialmente invitados los que viven aquí en este estado, Queens Corona, cordialmente invitados más bien para fecha 2 desde febrero, ¿no? Y están cordialmente invitados. Bueno, pues, amados hermanos, muchísimas gracias por este tiempo tan maravilloso. Muchas gracias, una vez más, agradecido infinitamente. Gracias primeramente a nuestro papito Dios, luego gracias a cada uno de ustedes, queridos hermanos, por aportar con ese talento. Gracias por esta oportunidad. Su amigo y hermano Braulio Chantalema se va despidiendo. Últimos saluditos, mi hermano Miguel Ángel Naula Ortiz. Mi hermano, buenas noches, saluditos desde la ciudad de Milagro, Ecuador. Saludo para mi primo que está allá en los Estados Unidos, primo César Ortiz. Y un saludito también para usted, de una alabanza, por favor, para mi papá que está arriba en el cielo. Claro que sí. Muchas gracias. Para la próxima, por favor, prepárense, por favor. Y muchas gracias. Invitamos una vez más, recalcamos, ¿sí? Invitamos, queridos hermanos que viven aquí en Queens, Manhattan, Brooklyn, Bronx. Si usted tiene un talento, invitamos, comuníquenos con nosotros que a través de 862-600-5868 puede comunicar y también puede buscarme a través de página de Facebook personal, Braulio Chantalema. Puede escribirme, mi hermano, yo tengo un talento de predicar, un talento de entonar un instrumento, un talento de cantar. Comuníquenos, estamos dispuestos para dar esa oportunidad para que usted aquí alabe a nuestro Dios Todopoderoso. También puede buscar a través de la página de Luis Chimborazo. También puede comunicar, contactar con él y también nos puede comunicar para nosotros dar esa oportunidad para que alabe, glorifique a nuestro Dios Todopoderoso. Venga con su familia, venga con su amigo, venga con toda la comunidad, alabe, exalte a nuestro Dios Todopoderoso. Para 2 de febrero retornamos nuevamente a nuestra programación Voces Altas para Jesús, más allá de tus fronteras. Bye, con nuestro querido gerente Luis Chimborazo, culminamos. Gracias, mi hermano, gracias. Bueno, gracias a todos los hermanos y hermanas televidentes de redes sociales, muchas bendiciones. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Bueno, agradecido a nuestro Dios por la vida, por el salud y cómo no dar gracias esta ofrenda de alabanza para nuestro Señor. Como todo el mundo dice, el cuerpo lo sabe porque es viernes. Bueno, otras personas estarán saliendo por ahí a tomar, a hacer una fiesta, pero nosotros como hijos de Dios, como conocemos la palabra de Dios, cómo no dar gracias a Dios, ¿no? Por la vida, por el salud. Así estamos compartiendo con nosotros y si Dios permite, estaremos la otra oportunidad también el 2 de febrero para estar nuevamente Voces Altas para Cristo con todos ustedes. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga. Y también agradecemos a nuestros hermanos que están en las cámaras, al hermano Luis Mainato y también a nuestro hermano Luis Morocho que están por acá detrás de las cámaras, y también invitamos que sigan participando, sigan viniendo y no lo queden porque también es un ministerio, también servir a Dios.